Hola a todos. Hoy es martes, 2 de diciembre de 2025, y nuestro querido y gran amigo, Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Me alegra estar contigo, mi querido amigo. El juez nunca va a poder olvidar eso. Larry, déjame empezar. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda mucho porque el algoritmo funciona así y hacerlo nos beneficiaría enormemente. Ahora, Larry, déjame empezar con el caso de Venezuela y lo que ocurrió con el barco. Sabes, bombardearon el barco, hubo 2 supervivientes. Luego lo atacaron con una segunda bomba y asesinaron a los 2 supervivientes del primer ataque. Esto es lo que dice la Casa Blanca en respuesta, porque se están discutiendo muchas repercusiones en los medios tradicionales y alternativos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y estos ataques. Esto es lo que dijo la Casa Blanca. La administración confirmó, negó o reveló si hubo algún superviviente después de ese ataque inicial. ¿Y qué amenaza inminente podrían representar 2 supervivientes, presumiblemente aferrados a los restos de ese barco? De nuevo, como he dicho, creo que no estáis escuchando completamente la declaración que he proporcionado. El almirante Bradley actuó plenamente dentro de su autoridad y de la ley al dirigir el enfrentamiento para garantizar que el barco fuera completamente destruido y que la amenaza de los narcoterroristas contra Estados Unidos quedara eliminada. Para cualquier otra pregunta sobre su razonamiento, os remitiría al Departamento de Guerra. Obviamente, United States Sala. I'm glad she's taken the cross off of her neck. Sí, me alegra que se haya quitado la cruz del cuello, porque en ese caso en particular, y en muchos otros antes, la cruz se habría convertido en una cruz en llamas y le habría quemado el cuello. Que sea cristiana es ridículo. Miente, y miente de forma realmente torpe. Los cristianos mienten mejor que eso. Echó la culpa al almirante. Por supuesto se la quitó de encima a Hegseth y a Trump por extensión y la puso sobre el almirante. Déjame explicarte algo. Probablemente tú lo sepas, pero quizá tus oyentes no. Segunda Guerra Mundial, un Me-109 alemán se lanza sobre un B-17 estadounidense, un B-17 que está lanzando bombas sobre la industria alemana. El Me-109, un piloto de caza alemán, tiene la misión de derribar el B-17. Derriba el B-17. Derriba otro B-17. Luego un artillero de uno de los B-17, o de un P-51, o de otro avión de escolta, lo derriba a él. Consigue salir de la cabina y abrir el paracaídas. Está descendiendo. Entonces llega uno de nuestros cazas y le dispara con la ametralladora mientras está bajo el paracaídas. Eso es un crimen de guerra. Otro caso. Prisioneros alemanes se rinden durante la batalla de las Ardenas, la contraofensiva alemana en el invierno del 44 al 45. Las tropas estadounidenses, en lugar de tomar los prisioneros y enviarlos a los campos de prisioneros de guerra, los fusilan. Eso fue un crimen de guerra. Se llamó la masacre de Malmedy. That was a war crime. It was called the Malmedy Massacre. What happened to those 2 people, as I understand it? Lo que les ocurrió a esas 2 personas, según tengo entendido, en ese barco o fuera de ese barco, después del ataque inicial, fue un crimen de guerra. Y Donald Trump, Pete Hegseth y esa mujer de ahí, por sus mentiras, son culpables de ayudar e instigar o de ordenar crímenes de guerra. Punto. No hay más discusión al respecto, ni en el derecho internacional ni en el derecho interno. Y esto se ve reforzado en el derecho interno por el hecho de que el Congreso no ha declarado ninguna guerra contra esas supuestas amenazas a la seguridad nacional, esos narcoterroristas, contra Estados Unidos. Por no mencionar el hecho de que todas las comunidades de inteligencia creíbles que conozco, estadounidenses, europeas, las que quieras, afirman que Nicolás Maduro es un narcoterrorista. That Nicolas Maduro is a narco-terrorist. Now, as the New York Times said, finally. Ahora, como dijo el New York Times, por fin, casi se me cae el periódico. Lo llamaron disonancia. Dejar libre a Hernández,
un narcotraficante confirmado y condenado, y perseguir a Maduro, una persona que no es narcotraficante. Eso es disonancia. Eso es disonancia política. Eso es, ya sabes. Ah, sí, ¿crees? Todo lo que buscamos es el petróleo, Nima. Todo lo que buscamos es el petróleo. Y ya sabes, Israel busca otras cosas, en parte también el petróleo. Israel va a estar en una situación desesperada, buscando gas y petróleo, porque el mundo está decidiendo rápidamente que ya no va a funcionar con ellos en ese sentido. Y lo consiguen a precios rebajados, porque hacen trampas. Hacen trampas todo el tiempo. No quieren tratar con nadie que no les ofrezca precios con descuento para sus necesidades energéticas. Y eso es lo que hacen constantemente. En fin, eso me llevó a pensar en los crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Crímenes de guerra. El presidente de los Estados Unidos de América es un criminal de guerra. No es merecedor del premio Nobel, a menos que se degraden de forma tan grotesca como para hacerlo. Es un criminal de guerra. Donde debería estar no es recibiendo el Premio Nobel de la Paz ni ningún otro. Donde debería estar es en La Haya, ante la Corte Penal Internacional, y debe ser condenado y enviado a prisión. No ocurrirá, por supuesto, pero así es el mundo. Larry, Donald Trump dijo que Pete Hegseth no sabía sobre la segunda, chorradas. Bullshit. They're already dumping it on the admiral. Chorradas. Ya le están echando la culpa al almirante, y eso es por orden de Hegseth, te lo garantizo. Le están echando la culpa al almirante. Ahora bien, no le eximo de responsabilidad, porque debería haber dicho no solo que no, sino que ni de coña. No voy a hacer eso. Según tengo entendido, el suceso no vino del aire, sino de una isla, y era un dron controlado, por así decirlo. Los drones pueden actuar por su cuenta, o pueden estar controlando a alguien mediante capacidad de comunicación. Láseres. Communications capability, lasers, whatever. And that what they did was see clearly that Y lo que hicieron fue ver claramente que la gente estaba en el agua, o lo que fuera, fuera del barco, y había sobrevivido al ataque inicial. Y luego los atacaron de nuevo. Probablemente fue una decisión tomada, supongo, al más alto nivel. La tomó el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Como mínimo, la tomó el almirante. O podría haber sido, hemos empeorado tanto últimamente, Nima, con las fuerzas de operaciones especiales, que se delegara en el jefe del equipo y él tomó la decisión. Pero si lo miras bien, es un crimen de guerra. Esto es lo que dijo Pete Hegseth. Oh, genial, puedo escuchar eso. De nuevo, apenas hemos empezado a atacar las lanchas del narcotráfico y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano, porque han estado envenenando al pueblo estadounidense. Joe Biden intentó abordarlo con guantes de seda y les permitió cruzar la frontera. Los cárteles se apoderan de comunidades, 20 millones de personas, cientos de miles de estadounidenses envenenados. Y el presidente Trump dijo, no, nos quitamos los guantes. Vamos a llevar la lucha a estas organizaciones terroristas designadas. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos deteniendo las drogas, atacando las embarcaciones y derrotando a los narcoterroristas. Y estamos diciendo, puede que digas una cosa, que las drogas que llegan por mar han disminuido un 91%. Eso es una tontería, es una mentira tan grande que no cabría en una tienda GP grande. Una reducción del 91%. Atacamos mes tras mes tras mes en el Caribe, al otro lado en el Pacífico e incluso ocasionalmente en México, mes tras mes durante un año. Y la mayor reducción que conseguimos fue del 11%. Están mintiendo descaradamente, lo cual se ha convertido en una profesión en esta administración, especialmente el presidente, que miente descaradamente. Y analicemos esto más a fondo. Nada va a detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos de América, salvo atacar el centro de gravedad de esa situación, lo que los alemanes llamaban el centro de gravedad. ¿Sabes cuál es el centro de gravedad? La gente que consume las drogas. Lo repito, la gente que consume las drogas.
los directores generales, los directores de operaciones, los ingenieros informáticos, toda la gente que las usa, incluidos los pobres que lo hacen porque no tienen otra alternativa. Las necesitan simplemente para sobrevivir. Ese es el centro de gravedad de la guerra contra las drogas. A ellos es a quienes hay que perseguir para causar un impacto considerable en el narcoterrorismo. No son las personas que cultivan las amapolas. No son las personas en los laboratorios químicos que fabrican los sintéticos, el fentanilo. No es nada de eso. No son las personas que las transportan. Son las personas las que consumen las drogas. Nima, ¿crees que las transportarían si no fueran recibidas y usadas al otro lado? Esa es la estupidez de todo esto. Esa fue la estupidez de Ronald Reagan, la estupidez de George H.W. Bush, la estupidez de George W. Bush. Cada presidente, guerra contra las drogas. Idiotez, idiotez. Y aún así lo hicimos. Lo hicimos porque era políticamente aceptable. El pueblo estadounidense no quiere que le digan, los europeos no quieren que les digan que ellos son la razón. No quieren que les digan que su hábito es la razón. No es narcoterrorismo. Tonterías. It's not narco-terrorism. Bullshit. It's the people taking the drugs. Listen, Americans. Son las personas que consumen las drogas. Escuchad, estadounidenses, vosotros sois el problema. Vosotros, los malditos que tomáis las drogas, sois el problema. Pero no vamos a por vosotros. Vamos a por los pobres campesinos y otros que quizás se ganan la vida con ello. Y las personas atroces que dirigen todo el negocio y ganan miles de millones, en eso estoy de acuerdo. Pero no es narcoterrorismo. Donald, cariño. Pete, cariño. Y un ejército que coarta con eso y hace lo que hace es sencillamente inconcebible. Tengo que concluir, ahora mismo, en este momento de detalles, Ray mi terrible ghost style. El cámara que tiene estupore. Because the military would go along with it. Larry, nobody here in Latin America sees Donald Trump. Larry, nadie aquí en América Latina se toma en serio a Donald Trump en la forma en que él habla. You go after the Mencionaste ir tras esos barcos. ¿Cuál sería el resultado? Hay que ir a la raíz de lo que está ocurriendo, y eso es político, mediante conversaciones entre jefes de Estado, no persiguiendo a esa gente en barcos. Going after these people in boats. Maduro's not a drug trafficker. There isn't a professional intelligence. Maduro no es un narcotraficante. No existe una agencia de inteligencia profesional en el mundo, excepto quizá el Mossad, por razones diferentes, que diga que él es un narcotraficante. Si tiene algo que ver con las drogas, es a nivel personal y de poca importancia. Él no es el problema. Y cualquiera que conozca las rutas te dirá de dónde viene la cocaína, y no viene de Venezuela. Te dirán de dónde viene el fentanilo, y no viene de Venezuela. Vuelve a leer el libro de Misha Glenny, de hace unos 20 años, donde dice que cada año se mueven 5 billones de dólares, orquestados desde Doha, Tel Aviv y Nueva York, con los bancos encargándose del blanqueo de dinero y de todo lo demás. New York City, banks doing the money laundering and everything. $5 trillion goes down. It's probably 10 5 billones de dólares se esfuman. 20 years since. Probablemente sean 10 billones ahora, porque han pasado 20 años desde que Misha escribió el libro. Y él te dirá que lo más importante es la trata de personas. Luego añades el tráfico de órganos, después la prostitución, y así sucesivamente. Y quizá también incluyas las drogas ilícitas, que estarán por ahí en alguna parte. Él te dirá que la verdadera razón por la que todo esto funciona es por los bancos. Bancos en Nueva York, bancos en Doha, bancos en Tel Aviv. Por eso funciona. Ahí es donde blanquean su dinero. Así es como consiguen los miles de millones. Así que no estamos atacando las cosas correctas. So we don't attack the right things. We attack the poor campesino. Atacamos al pobre campesino, al pobre agricultor que cultiva la adormidera o la coca, o vamos tras las personas que dirigen los laboratorios. Y no estoy tan seguro de que eso no sea lo que deberíamos estar haciendo. Todo el mundo debería ir tras estas operaciones de laboratorio, porque lo que Misha te dice es que en el futuro, y esto ya está ocurriendo, cultivar plantas como la adormidera para producir opio, o cultivar otras plantas para producir cocaína y demás, será cosa del pasado.
Ahora es mucho más rentable y mucho más fácil, tanto logística como de otras maneras, fabricar estas drogas en un laboratorio. Y la India en particular está produciendo a los químicos que van a inundar el mundo. Ya están inundando el mundo. Y estos químicos van a trabajar en esos laboratorios, fabricando esas drogas esotéricas que la gente en Europa y Estados Unidos va a consumir. Eso va a ser el nuevo narcoterrorismo en el mundo. El fentanilo es uno de los primeros ejemplos de este tipo de droga fabricada químicamente, algo que tiene usos médicos legítimos, pero que también mata personas en el mundo de las drogas. Así que ahí estamos. Y estamos ahí porque nunca tenemos las políticas adecuadas. Son políticas estúpidas, idiotas. Pero eso es lo habitual en la administración Trump. No debería haber sido lo habitual con Reagan, Bush, Clinton, Obama y muchos otros, pero todos simplemente lo mantuvieron en marcha. Hay personas, ya sabes, tanto republicanas como demócratas, que están hablando del ataque a Venezuela. Se oponen a las políticas de la administración Trump, diciendo que provocarían un enorme caos en la región y generarían dudas sobre lo que ocurriría después en Estados Unidos, tanto si el ataque fracasara como si tuviera éxito. Están advirtiendo sobre ello. Pero hay alguien en la administración Trump que escuche a estas personas, porque no se trata solo de demócratas. También hay republicanos que dicen que un ataque a Venezuela sería devastador para Estados Unidos. Bueno, tengo entendido que ayer o anteayer trasladaron a Laura Loomer al Pentágono, así que quizá ahora tengamos a alguien allí. Digo esto, que Dios bendiga al Pentágono si sobrevive a Laura Loomer. Creo que todo es un farol. Creo que es un gran farol. Creo que Trump es un gran fanfarrón. En este caso, creo que está fanfarroneando. Y el hecho de que al parecer hable por teléfono con Maduro de vez en cuando, le está dando lo que quiere. Y Maduro, por lo que oigo, está más o menos de acuerdo con parte de ello, si no con todo. Está preparado, tiene la pólvora seca y está listo por si pasa algo. Y lo mismo los rusos y lo mismo los chinos. John Mearsheimer habla de esto. John tiene razón. Lo acabamos de ver. John's right. We have just watched a major component of what I've been talking about. Un componente fundamental de lo que he estado comentando, el desplazamiento del poder hacia el este, es que la doctrina Monroe ha muerto, porque Rusia ha desplegado buques de guerra en el hemisferio occidental, y esos buques prometen ayudar a Venezuela. Ahora bien, no sabemos qué más han colocado en el hemisferio occidental. Tal vez un Poseidón, tal vez un submarino que no podemos localizar. Pero tiene razón, Mearsheimer tiene razón. Este es un nuevo teatro de batalla en esta inmensa guerra que ya se está librando entre China, Rusia e India, en ese orden, o quizá Rusia, China, India. Pero queremos que sea China, Rusia, India. Y Rusia acaba de superarnos al decir, esencialmente, ¿no crees que es problemático que tus fuerzas estén cerca de mis fronteras? Pues yo pondré algunas fuerzas cerca de las tuyas. Y por cierto, creo que las colocaré cerca de ese gran portaaviones, pronto hundido, llamado Gerald Ford. Así que jaque mate, Donald. So, checkmate, Donald. Larry, antes de salir en directo, estabas hablando de escuchar a Vladimir Putin y compararlo con Donald Trump. La forma en que ve el beneficio de Rusia, lo que Rusia quiere específicamente con respecto a Estados Unidos, y la relación entre Estados Unidos y Ucrania. ¿Cómo ves a estos dos líderes? ¿Realmente están hablando de los principales objetivos en sus estrategias para los países a los que sirven? Creo que te dije antes de salir al aire que esta mañana hice una entrevista con Rick Sánchez en Russia Today. Una de las primeras cosas que hizo, además de poner el discurso, creo que el que estaba dando Putin, fue mostrarme una película. Luego esa película siguió para abrir la entrevista. Jared Kushner, Steve Witkoff y Dmitry Yev saliendo de un hotel o de donde estuvieran, haciendo un recorrido por Moscú. Me preguntó algo así como,
¿Qué crees que significa eso? Estás viendo la diplomacia de Trump. ¿Quién la dirige? El miembro principal del clan Trump, acumulando miles y miles de millones de dólares gracias a Donald Trump. Billions and billions of dollars because of Donald Trump. That's who it's led by. So that sums up the policy. Eso es quien lo dirige. Así que eso resume la política. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente hablar de Ucrania de manera un tanto incidental. Es solo algo de lo que hablamos y usamos como vehículo. De lo que realmente estamos hablando es de lo que Sergei Lavrov le dijo a Marco Rubio en Riyadh hace unos meses. ¿Sabes que perdisteis 300,000 millones de dólares por no tratar con nosotros? De eso estamos hablando. Y eso es lo que tiene a Trump salivando. La perspectiva de un verdadero acercamiento con Moscú. Todo el dinero, los hoteles que va a construir y el premio de la paz que va a ganar. Todo eso es lo que motiva a Trump. Y eso fue una demostración vívida de ello. No mostraste a Sergei Lavrov, no mostraste a Marco Rubio, no mostraste a Volodymyr Zelensky. Ya ni siquiera puedo decir su nombre. Zelensky. I can't even say his name anymore, Zelensky. Yeah. Volodymyr Zelensky. Yeah, you showed Kushner, the architect Sí, of the big mostraste a Kushner, el arquitecto del Gran Acuerdo en Gaza, y mostraste a Witkoff, el otro arquitecto del Gran Acuerdo en Gaza, que no es ningún gran acuerdo. Es una traición a las Naciones Unidas y una completa traición a los palestinos, pero va a generar dinero, y Jared va a quedarse con una gran parte de ese dinero. Ese es Donald Trump, y de eso se trata todo esto. Así que me preguntas, ¿qué tendrá que ceder Ucrania? Todo. Si Rusia lo quiere. Y Rusia lo quiere. Así que, quiero decir, ya sabes, tendrá que averiguar cómo maquillar este acuerdo. Pero su principal motivo está claro. Witkoff, bienes raíces. Kushner, bienes raíces. ¿Qué más necesitas saber? Asesino, neoconservador, imbécil. No, tienes bienes raíces y bienes raíces. Exia, criminal de guerra. ¿A quién podría enviar aparte de los magnates inmobiliarios Kushner y Witkoff? other than the real estate kingpins, Kushner and Witkoff. I don't know if you saw the footage of the No sé si viste las imágenes de la reunión. Estaban Vladimir Putin junto con Ushakov y Kirill Dmitriev. Lavrov no estaba allí. Por otro lado, teníamos a Steve Witkoff junto con Kushner. No sé qué está pasando con Sergei ahora mismo. I don't know what's with Sergey right now. I wish I did. I don't know whether Ojalá lo supiera. No sé si tiene alguna enfermedad que le atormenta o si simplemente hace este tipo de apariciones intermitentes. Hace poco tiempo estuvo ausente bastante rato. O quizás sea simplemente que Putin quiere igualar a Trump. Sí, no quiere tener diplomáticos allí. he doesn't want to have any diplomats there. Yeah. Sí, podría ser el caso, porque Rubio no está allí. ¿Cuál es la razón de eso? I keep going back to Sigo volviendo a la recomendación de Tucker Carlson. Según Tucker, a Donald Trump. No querrás hacer que Rubio sea tu vicepresidente. Te asesinarán. they'll assassinate you. Mm. So Trump, Así que Trump dice, vale, Marco, mantén las distancias. keep your distance. Larry, a Vladimir Putin le preguntó Trump por los europeos si Rusia atacaría a Europa o si planea atacarla. Esto fue lo que dijo Vladimir Putin. Is what Vladimir Putin said. Add that 100 times. We have no plans of fighting against Europe. Hemos dicho cientos de veces que no tenemos planes de luchar contra Europa. Pero si Europa quiere luchar y comienza esta lucha, entonces estamos preparados ahora mismo. No hay duda de ello. La única cuestión es si Europa inicia la guerra, desata esta guerra, porque no se trata de Ucrania. Con Ucrania utilizamos ciertos medios quirúrgicos. Intentamos ser muy cuidadosos, y entendéis por qué. Esto no es una guerra en el sentido directo de la palabra. Pero si Europa de repente inicia una guerra, y sile nantu, you army to afterwards sin namu yekiwathang. Very rapidly, there might be a situation where we have no one to negotiate with. What he was No maversen y simtho en himathaum, se rulingam where cam in that. I'll end it. Yeah. Y no sabes cómo terminará. Yesterday, Larry, I was talking with Paul Carragraves. Ayer, Larry, estuve hablando con Paul Carragravers y Larry Johnson. Uno de los principales puntos en los que hubo cierto desacuerdo entre Larry y Paul fue sobre cómo Rusia está llevando a cabo la guerra en Ucrania.
Paul decía que Rusia no es lo suficientemente fuerte como para mostrar realmente su poder. Ya sabes, lanzarse por completo. Y Larry dijo que estaba describiendo la situación desde la perspectiva de Rusia, cómo Rusia ve a Ucrania, tal como acaba de decir Vladimir Putin. Ya sabes, esto no es una guerra, dijo literalmente. Esto no es una guerra en Ucrania. Estamos intentando de alguna manera, es una operación militar especial. Digámoslo así. Sí, y no parece que vayan a cambiar su estrategia en Ucrania hasta que lleven el conflicto a su fin. Putin is a very careful student of Clausewitz. Putin es un alumno muy atento de Clausewitz, y Clausewitz, en mi opinión, sigue siendo probablemente el principal teórico de la guerra en el mundo. Ahora bien, el modelo a seguir de Clausewitz, creo, fue Napoleón, porque Clausewitz no pierde ocasión de decir que el príncipe y el general deberían ser idealmente la misma persona. Así no hay posibilidad de errores de comunicación. Cuando tienes un presidente civil, o un primer ministro civil, y un general, que es un profesional militar, siempre existe la posibilidad de un fallo o de una mala interpretación de las órdenes. Pero si el príncipe es también el mariscal, no hay posibilidad de malentendidos. El mariscal puede cometer un error, el príncipe puede cometer un error, como hizo Napoleón, pero esa es la situación ideal. Y la razón por la que Clausewitz lo siente así es porque es fundamental que el lado político impregne al lado ejecutor, el militar, con el concepto y el propósito de por qué sale a matar gente. Es muy importante hacerlo bien y mantenerlo. Y esto es clave en Clausewitz. No se puede parar. El primer día, el presidente no puede decir, de acuerdo, los envié, ahora la guerra, adelante, tú lleva la guerra, tú haz la guerra. No, hay que mantenerse en contacto constante, porque cada día de matar gente tiene su propia dinámica. Cada día sin victoria tiene su propia dinámica. Así que Putin es un estudiante de eso, y ha jugado esta partida clausewitziana todo el tiempo, nunca usando demasiado, nunca usando demasiado poco, siempre teniendo en mente el propósito último, que es asegurar su entorno cercano. Punto. Desde el punto de vista de un profesional militar, es maravilloso observarle y escucharle, así como a todos los que le rodean y que al menos comprenden en parte lo que está haciendo. Es el estratega principal aquí, y al parecer ha sabido abrirse camino entre los ejecutores militares para llegar a los mejores. Estos, a su vez, han sabido seleccionar a los subordinados necesarios para llevar a cabo un conflicto de una manera que produzca la victoria, una victoria política. Y eso es lo fundamental, la victoria política, no la victoria militar. A menudo la victoria política es el objetivo para alcanzarla, pero no siempre. Hay que saber cuándo detenerse y cuándo empezar, y así sucesivamente. Además, hay que actuar de forma diferente cada día. Esa es la lección más importante de Clausewitz, y no he visto a nadie en la faz de la Tierra en mi tiempo, 81 años en este mundo, quizás 70 de ellos siendo consciente, tan bueno en ello como Putin. En mi opinión, no hay manera de que vaya a perder esto. Va a ganar. También va a ganar en la mesa de negociación y a lo grande. Y será para total descrédito y peligro final de Europa, si no lo reconoce y desume Smalling its infor, en niña por desumoid animanimer, u otro mecanismo de Europa para enfrentarse a Rusia en futuro. Eso sería un error trágico, como él intentaba insinuar allí. Un error trágico, especialmente ahora que estamos viendo algunas de las cosas que estamos viendo. Estas armas que están apareciendo ahora, compáralas con las armas nucleares, o quizá ni siquiera debería decir armas nucleares. Compáralas con el poder de destrucción que la tecnología moderna otorga a estos sistemas. Y tenemos un campo de batalla diferente, un escenario de guerra distinto, por así decirlo. Si entramos a lo grande, poder a poder, nadie va a ganar con eso. Clausewitz busca ganarla, y tiene esto, habla de lo absurdo de una guerra sin posible propósito político.
Simplemente vas a la guerra para matar gente. Quiero decir, así era como había que verlo entonces. Él no sabía nada sobre las armas nucleares. Piénsalo. Piensa en esa teoría en términos de armas nucleares. Eres completamente estúpido. Eres completamente absurdo. Esa es la mejor palabra. Proviene directamente de la filosofía de Albert Camus. Es absurdo ir a la guerra sin un propósito político genuino. Y cuando vas a la guerra con armas nucleares, no tienes un propósito político genuino más allá del suicidio. Así que, aunque él no sabía nada sobre las armas nucleares, tiene una lección vívida para los planificadores de la guerra nuclear. Sobre la guerra, von Kriege, su libro. Larry Zaluzhny dijo que las garantías de seguridad para Ucrania, tras o durante las conversaciones sobre un acuerdo en Ucrania, implican desplegar, ya sabes, desplegar armas nucleares en Ucrania como una de las supuestas garantías de seguridad. ¿Quién está hablando de eso? Zaluzhny. Zaluzhny, el ex embajador ucraniano, ¿verdad? Ahora es el embajador de Ucrania en el Reino Unido. ¿Quién va a proporcionar eso? ¿En qué se basa esa dirección? Lo último que haría en el mundo sería darle un arma nuclear a alguien en Ucrania. A nadie. Lo último que haría. Gracias a Dios que resolvimos eso al final de la Guerra Fría y las retiramos. Estuvimos de acuerdo en ello. Estábamos muy a favor de retirar las armas nucleares que no estaban en la propia Rusia, por así decirlo, y devolverlas a la Rusia propiamente dicha. Está hablando sobre la pertenencia a la OTAN. Hemos sabido por el secretario general de la OTAN. Parece que dijo que todos los miembros tienen que estar de acuerdo, ya sabes, con la entrada de Ucrania en la OTAN. Parece que no hay acuerdo entre los miembros de la OTAN. Eso se ha perdido. Ya sabes, la pertenencia a la OTAN, en mi opinión, no va a suceder. Y el otro punto es si existen fuerzas militares extranjeras capaces de enfrentarse a Rusia en Ucrania. Neutral. Ucrania demant Kutzheim. Sí, ¿quiénes son esas fuerzas? Vienen de Brasil, de China, de, no sé, de la India, quizá. Si son formalmente fuerzas de mantenimiento de la paz del capítulo 6 o del capítulo 7, o fuerzas de imposición de la paz, diría que tendrían que provenir de los BRICS o de algún lugar que no estuviera inmediatamente contaminado. No podrían venir de Europa ni de Estados Unidos. Tendrían que proceder de países con los que Rusia se sintiera cómoda. Quizás Indonesia, no lo sé. Algunos países asiáticos. Aizat, los indonesios están siendo muy utilizados ahora. Se supone que también ir a Gaza. Sí, sí. Pero al fin y al cabo, Larry, ¿crees que lo que está pasando ahora mismo, hoy tuvieron una reunión, Steve Whitcomb tuvo una reunión con Vladimir Putin, ¿crees que estaban hablando del tamaño del ejército? Ya sabes, 600, 800. Están hablando de ello, pero no es posible. Creo que ese tipo de detalles se resolverían si lo están haciendo ahora mismo, si lo están haciendo bien, si tienen grupos de trabajo establecidos. Se crean estos grupos de trabajo con expertos del Departamento de Defensa, de Energía, de Estado, de todas las agencias diferentes y sus equivalentes en Rusia. Cada uno de estos grupos de trabajo es experto en uno de los temas y se encargan de resolver los detalles. Los altos cargos no se ocupan de los detalles. Luego, los grupos de trabajo regresan a la cumbre o al subgrupo de la cumbre, presentan los resultados, los ajustan y después vuelven a las negociaciones. Eso es lo que no hemos hecho en el pasado. Espero que estemos haciendo eso con este grupo. Aunque me preocupa mucho encontrar a los expertos en esta administración para formar todos esos diferentes grupos de trabajo. También me preocupa eso con las armas nucleares, porque todo lo que veo en esta administración, al menos a nivel subterráneo, donde se formarían los grupos de trabajo, son tipos como Hegseth, Bondi Noem y Kash Patel. Eso no va a funcionar. Estas personas no solo son obstinadas,
No solo son viles, sino que son incompetentes. Y no quieres a gente incompetente trabajando en esos grupos. Quieres expertos. ¿Crees que la administración Trump, o el propio Donald Trump, ha decidido dejar de apoyar a Ucrania y la guerra en Ucrania? Porque ese sería el punto crucial. Si Estados Unidos no está ahí para ayudarlo. Hoy sí lo ha hecho. Y mañana, cuando Macron o Starmer o alguien lo convenza, o incluso Zelensky, creo que Zelensky ha perdido su crédito con Trump. De verdad lo creo. Creo que lo ha perdido. No creo que Trump quiera volver a estar en su presencia, salvo por pura formalidad, pero nunca se sabe con Trump. Alguien lo influye y colocan a Laura Loomer en defensa. Así que ahora tenemos este factor desconocido en defensa. Lo que vaya a hacer allí resulta desconcertante. Es ella quien le está proporcionando toda la inteligencia artificial sobre Nicolás Maduro. ¿Sabes qué es lo más absurdo, Larry, acerca de Europa? Todo el mundo habla de un acuerdo en Ucrania, pero también hablan de otra cosa, cómo luchar contra Rusia. Son dos caminos diferentes para abordar la cuestión de Ucrania. Y mencionaste a Macron. Esto es lo que dijo Macron en la reunión que tuvo con Zelensky. Solo mira lo absurdo de lo que está diciendo. No le estaba gritando a Candace Owens. Nunca se oye hablar de la corrupción en Rusia porque no existe un organismo independiente que la investigue. Por eso, cuando apoyamos los esfuerzos bélicos, es importante que seamos muy exigentes y nos aseguremos de que las personas rindan cuentas. La lucha contra la corrupción solo funciona cuando hay investigaciones y se toman decisiones reales. Pero lo que resulta profundamente preocupante es que nunca se oye hablar de la corrupción en Rusia debido a la forma en que el sistema ha sido construido y mantenido. Sabe, lo siento, señor presidente. No estamos hablando de la corrupción en Rusia, porque la corrupción en Rusia no tiene absolutamente nada que ver con el campo de batalla. Ganar, perder, empatar, no tiene nada que ver con el campo de batalla, porque Rusia ha ganado. Así que, tanto si ganaron mediante la corrupción como con una pureza inmaculada, es irrelevante. Es usted un estúpido, señor francés. Pero ya lo sabía. No tiene sentido. Está desviando la conversación, porque no tiene nada sustancial de lo que hablar. ¿Qué diferencia hay si Joe Stalin es tremendamente corrupto, despide a todos sus generales, comete un enorme error, pierde 20 millones de soldados, pero aún así marcha hacia Berlín y gana la maldita guerra? No. No quiero saber nada sobre la corrupción de Joe Stalin. No me importa la corrupción de Joe Stalin. Lo que me importa es si la persona a la que doy dinero y apoyo es corrupta. Idiota francés, marchese. Larry, de verdad creo que Europa tiene que decidir cómo va a abordar el caso de Ucrania, porque cuando ves a Witkoff allí, a Kushner allí, demuestra lo serio que es Donald Trump. Que Kushner esté allí, en mi opinión, significa algo distinto, pero aún así, es una gran señal. Exactamente, una gran señal. Así es como lo veo. Y por otro lado, no hay manera de poner fin al conflicto en Ucrania sin involucrar a los rusos y a los europeos como parte del acuerdo, Larry, porque es su región. Europa, junto con Rusia y Ucrania, forma lo que llaman una zona de contención, una zona neutral, como quieras llamarla. Pero al final, creo que Europa tiene que estar presente. Y aquí uno de los periodistas europeos le pregunta a Kaja Kallas si Europa tendría a alguien como Steve Witkoff en las negociaciones. Así responde Kaja Kallas. ¿No sería útil en este momento abrir negociaciones directas con Moscú y enviar una especie de Witkoff europeo? Gracias.
Bueno, todo el mundo ha sido muy claro, especialmente los rusos, en que no tienen ningún interés en la paz en este momento. Así que una vez más, debemos ponerlos en una posición en la que se vean obligados a negociar. Ahora mismo no están en esa posición porque creen que pueden resistir más que Ucrania. Y también esperan que llegue una oferta muy buena porque ven que se ejerce mucha presión sobre la víctima, pero no se les exige ningún sacrificio real. Al menos, no sabemos de ningún sacrificio que se les haya pedido. Así que claramente quieren negociar con quienes solo les ofrecen algo más de lo que ya tienen. Eso está claramente en su interés, pero no debería estar en el nuestro. Ella es un ejemplo perfecto de por qué el Consejo no es útil, y de hecho es peligroso, y de por qué la UE en su conjunto es peligrosa, porque se han convertido en una entidad en sí misma. Hacen declaraciones como esa, que son absolutamente ridículas. Ella es una demostración pura de lo que está mal en todo este sistema ahora mismo, en lo que respecta a Europa, la UE y la relación entre ambas. No hay ninguna razón por la que ella deba siquiera hablar, si quiere tratar el asunto. Los líderes individuales de los miembros deberían ser quien lo hablen. Y si yo fuera ellos, me opondría enérgicamente, y estoy seguro de que personas como Víctor Orbán y quizá algunos otros lo harán, a lo que ella está diciendo. Y además de eso, es un disparate lo que está diciendo. ¿Has oído esa pequeña insinuación ahí? Que hay quienes les han dado algo, refiriéndose a los rusos, refiriéndose a Estados Unidos, pero nosotros no les daremos nada. Por lo tanto, no tendríamos a nadie allí. Esa insinuación te muestra lo inútil. De hecho, Robert Grist, Leiden Dawswund, Etinenchu, el Badismasp. Si logramos algún tipo de resolución aquí, nosotros, siendo Estados Unidos y Rusia, la UE y otras fuerzas en Ucrania, como los nazis, no lo dejarán en paz. No lo dejarán en paz. Seguirán agitando este asunto durante una década, o hasta que les salga caro, o hasta que Putin se canse tanto que golpee a alguno de ellos, que los golpee con fuerza. Ese es el peligro de este acercamiento entre Estados Unidos y Moscú, por así decirlo. El dinero vuelve a fluir y todo lo demás, y de repente tienes a estos europeos irascibles y a estos nazis en Ucrania confabulándose y manteniendo vivo el conflicto. Ese es el verdadero problema con el futuro de Ucrania, en mi opinión. Sí. Larry, mira esto. Lo que dijo Peskov esta mañana. Dijo que Rusia quiere resolver el conflicto para generaciones. No quieren, ya sabes, una solución temporal para el caso de Ucrania. Están hablando de que, ya sabes, Paul Karagorov sigue mencionando el acuerdo de Yalta. Algo grande, algo como una garantía de seguridad entre Occidente y Rusia. Los rusos son los únicos que quieren eso, y quizá ahora Trump. Pero la otra parte, no. Para bailar un tango hacen falta dos. Puedes hablar de tus conferencias de Yalta, puedes hablar de todas ellas. Nadie en esto se está rindiendo incondicionalmente. Nadie ha sido completamente devastado, ni siquiera Ucrania. Ciertamente han sido más devastados que Rusia, pero ninguna de las partes, y principalmente debido al respaldo a Ucrania por parte de la Unión Europea, de la OTAN, ha sido aniquilada. Ninguna parte se ha dicho, me rindo incondicionalmente ante ti, haz lo que, ¿sabes? Así que debes de estar bromeando. Tienes una receta para que una lucha amarga continúe durante 1 o 2 décadas. Y la única parte que no quiere eso son los rusos. El otro bando se relame ante la perspectiva porque también ganará mucho dinero con ello. Y verán eso como el único pegamento que mantiene unida esa bastardización sobre la faz de la tierra, la Unión Europea. Sus empleos dependen de que esto continúe a un ritmo bajo, pero que continúe. Estamos en un lío. Estamos en un lío. Y ayudamos a producirlo.
El imperio ayudó a producirlo, y ahora nos estamos apartando de ello. De acuerdo, hemos producido un lío. No nos gusta estar en un lío. Bien, vamos a ganar algo de dinero. Es realmente burdo, pero es lo que hace el imperio hoy en día. Mira Afganistán, mira Irak, mira Libia, mira Somalia, mira Siria, donde ahora hemos vuelto a matar cristianos a un ritmo alarmante, con los israelíes echando una mano. No se puede. You can't. Larry, did you watch the video, the pictures? Larry, ¿viste el video, las imágenes que llegan desde Israel mostrando a miles de israelíes haciendo cola en la Embajada de Portugal para citas de ciudadanía? Muestra lo desesperada que es la situación en Israel. ¿Por qué necesitan hacer eso? La mayoría de estas personas están bien formadas y simplemente quieren salir de Israel. And they want to get out of Israel. Hay algunas personas en Nueva York que me dicen que la población judía de la ciudad podría aumentar en 500,000 en los próximos 6 meses. Se están yendo. Lo entienden. Una cosa que entienden es que han perdido. Y no estoy seguro de que lo comprendan del todo. Puedo simpatizar con esto, empatizar con ello. No entienden lo grave que será cuando eso se repita. ¿Irán a la guerra con Irán? Saben lo que eso significaría, creo. Intuitivamente, si no intelectualmente, ya están convencidos de que perdieron la guerra de 12 días, en realidad, porque esa idea se ha difundido. El control férreo de Netanyahu sobre la propaganda dentro de Israel no es tan fuerte como él cree. Así que están preocupados. Y de nuevo, hay gente que se marcha del norte porque Hezbollah está haciendo que sea insostenible para ellos quedarse en los lugares a los que habían regresado. De eso casi no se habla. Y esa es una de las razones por las que Israel sigue violando el alto el fuego. No están haciendo mucho al respecto allí arriba. Lo están haciendo en el sur porque eso es más propicio para su objetivo final, hacerse con toda esa región del Líbano. Me dijeron que la proyección para Israel propiamente dicho era de unos 7,2 millones de ciudadanos judíos y 7,8 millones de ciudadanos árabes, palestinos o cristianos de Israel. Me dijeron que ahora ha bajado a unos 7 en el otro lado y que entre los ciudadanos judíos ha caído hasta 5, quizá incluso por debajo de 5. Así que estamos hablando de más de 2 millones que ya se han marchado. Y como dijiste, están haciendo cola. ¿Por qué querrías quedarte en un estado cuyo propósito declarado era tu seguridad? A diferencia de cualquier otro lugar del mundo, allí no hay antisemitismo. ¿Estás seguro? ¿Por qué querrías quedarte en un lugar que te dice eso mientras caen bombas a tu alrededor durante 2 años? Y te llevas un par de golpes. Estás viendo todas esas filas de condenados a muerte. Ya sabes, lees en el periódico el número de personas asesinadas, el número de suicidios, el número de quienes sufren estrés postraumático, a los que Netanyahu gusta de llamar traidores. Y ves a Bibi Netanyahu al mando, al control, como el jefe. Y su esposa. Bueno, esta mañana vi un video de ella, uno de esos videos de la mujer que hizo los archivos de Bibi. Y mostró todos esos videos de su esposa siendo interrogada y demás. Ambos están cortados por el mismo patrón, criaturas viles, realmente viles, y han estado dirigiendo Israel durante casi, al menos 20 años. Lo otro que se percibe es que ella es tan importante como él. Quiero decir, no estamos hablando de Nancy Reagan ni de Hillary Clinton. Es un equipo de 2, Bibi y la corrupta y Bibi. Mira esos videos si tienes ocasión. Es la mujer que hizo los archivos de Bibi, el documental o lo que sea. Grabó horas de videos de él y de su esposa siendo interrogados por la policía o quien fuera. Uno se pregunta por qué no los han sacado a ambos a la calle y los han colgado. O lo que sería muy apropiado, sacarlos a la calle, hacer que carguen sus propias cruces y crucificarlos.
By the way, Por cierto, Netanyahu es bien su presidente de Israel, que le indulce. to pardon him. I know. Lo sé. Y Trump probablemente interviene cada 2 por 3, diciendo al presidente de Israel, vótame para el premio La Paz y perdone. And pardon him. But it's not just about the president of Israel. Pero no se trata solo del presidente de Israel. La oposición en Israel se pregunta si quiere un indulto. Quiere ser indultado, pero tiene que retirarse de la política. Ya sabes, unas elecciones anticipadas en Israel son una forma de deshacerse de él. No veo a Netanyahu haciendo eso. Es imposible. Es imposible. ¿Crees que eso ocurriría? Do you think that that would happen? I don't. Here's the way I look at it. Try to pick. No lo creo. Mira, así es como lo veo. Intenta imaginarlo por un momento. Netanyahu está ahí de pie, con su actitud descarada, fanfarrona y malvada, y de repente ya no es primer ministro. Sería como un dibujo animado. Haría puff, desaparecería. Toda su energía se le escaparía. Se habría ido. ¿Dónde está? No puede vivir sin eso. No puede existir sin eso. En cierta medida, vi a Sharon en una situación parecida. No estaba tan enganchado, por así decirlo, como Bibi, pero vi cómo se le veía después y pensé, vaya, qué hombre tan desinflado. Bibi quedará completamente desinflado, como un globo al que se le ha ido todo el aire. Así que no se irá, al menos no voluntariamente. So he won't leave, not willingly anyway. And the government, you know that the government. Y el gobierno, ya sabes, el gobierno de Israel, está intentando reformar la legislación allí. Quieren detener eso. El presidente de Israel le está pidiendo a Netanyahu que lo detenga si quiere ser indultado. He wants to be pardoned. Yeah, he might make a good deal for Israel. Sí, puede que consiga un buen acuerdo para Israel. Incluso podría posiblemente resucitar algunos aspectos de su democracia, porque Netanyahu la ha destruido. Pero ¿sabes qué? Creo que un Estado judío democrático en el Levante no tiene futuro. Se acabó. ¿Podría existir un Estado de Israel? ¿Podría existir un Estado de Israel-Palestina? ¿Podría haber una confederación Israel-Palestina, como hablamos un domingo sí y otro no? Sí, podría haberla, algo vago, allá en el futuro. Quizá, si se cuenta con mucho apoyo, y se pone mucho empeño en ello, y se intenta hacerlo. Pero no va a haber un Estado judío en el Levante. Punto. Categóricamente, no habrá un Estado judío en el Levante. El otro punto que mencionó el presidente de Israel es que quieren investigar lo ocurrido en octubre. Ya sabes. Sí, Ya sabes, el 6 de octubre. y lo que han hecho hasta ahora no funciona. Y eso traería muchas, ya sabes, repercusiones. Podría haber un pelotón de fusilamiento para Bibi cuando eso termine. That's why I don't see Por eso no veo a Netanyahu haciendo nada de eso. No va a hacer nada. anything. Creo tienes razón. Larry, I saw an interview. Larry, vi una entrevista con Abtiel Audinov. Sabes, el otro día hablábamos de Larry Johnson. ¿Recuerdas cuando fue a Rusia? Se reunió con el general Abtiel Audinov. Estaba al mando de la región de Kursk en la batalla allí. Es de Chechenia y está muy orgulloso. Parece que es uno de los principales generales en la guerra de Ucrania. Así fue como comparó la forma en que Rusia está luchando en Ucrania con la forma en que Netanyahu o los israelíes están luchando en Gaza. Or Israelis are fighting, in Gaza. Como experto en combate urbano, ¿cómo evalúa las acciones del ejército israelí en Gaza? ¿En qué se diferencian sus tácticas de las de Rusia en la operación militar especial? Does Israel have tactics? Israel is a ¿Tiene Israel tácticas? Israel es un estado fascista. No hay tácticas cuando Israel utiliza bombas y misiles fabricados en Estados Unidos para matar a decenas de miles de mujeres, niños y ancianos. ¿Esos son tácticas? No. Espera, estamos luchando en Ucrania. Si nos has visto luchar así en algún lugar, entonces compáranos. Israel no tiene tácticas de combate. Destruyen todo lo que tienen delante, sin perdonar a mujeres, niños ni ancianos. Eso no son tácticas. Lo repetiré, es la ausencia de táctica. I'll repeat, it's the absence of any tactics. Curiosamente, cuando observamos lo que dicen los partidarios de Israel,
Su argumento es que, lamentablemente, no se puede luchar de otra manera en una ciudad tan grande con combates en curso. Afirman que la única forma es bombardear todo y destruir lo que hay alrededor. Tú también tienes experiencia en combate urbano. ¿Crees que ese argumento es realmente válido? That's nonsense. That argument means nothing. Eso es una tontería. Ese argumento no significa nada. Liberé 36 asentamientos en la República Popular de Lugansk con las fuerzas especiales Akhmat, incluidas grandes ciudades como Rubizhne, Severodonetsk y Lysychansk. Ve allí y comprueba si están destruidas como las ciudades de Gaza. ¿Matamos a decenas de miles de mujeres, niños y ancianos? No. Luchamos contra quienes nos combaten con armas. No luchamos contra mujeres, niños ni ancianos. Esa es la diferencia entre los ejércitos ruso e israelí. Allí son mujeres, niños y ancianos escondiéndose detrás de supuestos militantes en algún lugar. Pero lo siento, si no puedes luchar contra esos militantes y en cambio matas a todo el pueblo palestino, ¿qué clase de soldados sois? What kind of soldiers are you? You're fascists who deserve no respect. Sois fascistas que no merecéis ningún respeto. Así que no creo que el ejército ruso se compare en absoluto con el israelí. Nosotros no solo no matamos a mujeres, niños o ancianos, sino que incluso intentamos perdonar la vida de nuestros enemigos. Si me buscas en internet, verás que siempre ordeno a mis combatientes, si es posible, que los tomen prisioneros vivos, no que los maten, incluso a nuestros enemigos. Pero los israelíes matan a decenas de miles de mujeres, niños y ancianos, y dicen que no pueden hacer otra cosa. En ese caso, no deberían luchar. Deberían simplemente volver a casa y vivir sus vidas, no atormentar a la gente, no atormentar ni matar a todo un pueblo. Not torment or kill a whole nation. Bingo. Bingo. He's Bingo, absolutely bingo. spot on. Tiene toda la razón. No podría haberlo dicho mejor. No me estoy comparando militarmente con él, porque es un tipo extraordinario, pero no podría haberlo expresado mejor. Son asesinos, son matones, matones a sueldo con uniforme, conduciendo tanques, disparando proyectiles de artillería y pilotando aviones. Pero no son soldados, no son marineros, no son aviadores, no son infantes de marina, no son nada de eso. Son asesinos, pura y simplemente. Ahora bien, antes no eran así. Yo conocí a las FDI cuando eran las FDI de Moshe Dayan. Y aunque no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que hacían, desde luego no estaba de acuerdo con la forma en que se fundaron ni con cómo crecieron a partir de esa fundación. Sabía que habría problemas. Todo el mundo sabía que habría problemas. Knew there'd be problems. Everybody knew there'd be problems. We all knew in the military. You read the Joint Staff Report. Todos lo sabíamos en el ejército. Lees el informe del Estado Mayor Conjunto y prácticamente predice lo que va a suceder. Pero cuando pasaron al servicio de guarnición y ocupación, se desmoronaron como una fuerza militar convencional, bien entrenada y basada en blindados. Se convirtieron en lo que los soldados de guarnición suelen convertirse, policías realmente malos, incluso malvados. Eso es en lo que se transformaron. Cada día golpeaban a alguna mujer con la culata del fusil, abofeteaban a algún hombre, robaban el permiso de trabajo de alguien, para quien ese permiso era su vida. Detenían a la gente en los controles de forma arbitraria. Se volvieron muy, muy poderosos. Llegaron a ser como los colonos en Cisjordania, que te matan si los miras mal o simplemente por ser palestino. Probablemente sean el peor ejemplo de un ejército sobre la faz de la tierra hoy en día. Worst example of a military on the face of the earth today. And wow, does that include a lot of people. Y vaya, eso incluye a mucha gente, incluso en Sudán y en otros lugares donde ocurren atrocidades casi cada semana. Son igual de malos o peores. Ahora, en parte somos responsables de eso, Nima, porque nunca los hemos controlado en absoluto. Nunca hemos hecho realmente nada para señalarles con el dedo y decirles, sabes, este deber de guarnición, este deber de ocupación, está corrompiendo a tus fuerzas. Todo lo que tienes que hacer es ir a un puesto de control y observar lo que hacen, de forma rutinaria, por diversión. Sal a donde están los francotiradores que disparan a chicos de 16 años, destrozándoles las rodillas. Sabes, se acercan demasiado a la valla, les disparan a las rodillas, sabiendo perfectamente que probablemente ese chico nunca volverá a caminar. Esto es deber de fuerza de ocupación. Es una estupidez. Estás arruinando a tu ejército. This is stupid. You're ruining your military.
I think Creo que lo que le está ocurriendo a Israel, a los soldados israelíes mentalmente, se reflejará en la próxima década. Se puede ver lo devastador que es. how devastating that And a lot of could that's be. reservists. A lot of that's reservists. Muchos de ellos son reservistas también, que no encajan necesariamente en el perfil que acabo de describir. Quiero decir, realizaron tareas de ocupación, pero se iban rotando. Los soldados regulares, me atrevería a decir, no lo he comprobado, pero me atrevería a decir que las tasas más altas de trastorno de estrés postraumático, las tasas más altas de suicidio, se dan entre los regulares más que entre los reservistas, porque los reservistas no encajan necesariamente en el modelo que acabo de describirte. Algunos quizás sí, pero los reservistas fueron llamados un poco más de lo habitual para tareas de ocupación porque no tenían suficientes efectivos. Usual for occupation duty because they didn't have enough. Thank you so Muchas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. as always. Gracias por entrevista. Nos vemos el viernes. Friday, yes. Viernes, sí, Dios mío, está haciendo tanto frío aquí. Ya no llevo mi atuendo de aloha. Cuídate. Take care. Cuídate, Larry. Bye bye. Adiós.